Hola, mi nombre es Dayana Estefanía Castillo Clavijo. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Tecnológica de Pereira y en este video estaré realizando un circuito de temporizador variable, mi primer proyecto de la clase de Introducción a la Ingeniería Electrónica, propuesto por el profesor Edison Orozco Giraldo. En primer lugar, explicaré algunos aspectos importantes del LM555, uno de los componentes más importantes del temporizador variable. El LM555, conocido también como Timer 555 o simplemente 555, es un circuito integrado que se utiliza como temporizador o generador de señales en aplicaciones electrónicas. Al decir que es temporizador, es que se utiliza para activar o desactivar circuitos durante intervalos de tiempo determinados. Es un temporizador flexible, barato y fácil de usar. Y tiene múltiples usos, como alarmas, osciladores, temporizadores, etc. Internamente, el LM555 tiene una combinación de circuitos digitales y analógicos que le permiten funcionar, compuesto por dos comparadores, un flip-flop RS, un transistor, una etapa de salida, capacitores y resistencias. Estos comparadores son los componentes principales del LM555 y son los encargados de activar y desactivar la salida según los niveles de voltaje que se presenten en sus entradas. Cada comparador tiene dos entradas, una entrada inversora que es negativa y otra entrada no inversora que es positiva. Si el voltaje en la entrada no inversora, la positiva, es mayor que el voltaje en la entrada negativa, entonces la salida del comparador será alta. Es decir, que el voltaje de la salida es igual al voltaje de alimentación o de la batería o pila que tengamos. Mientras que si el voltaje de la entrada negativa es mayor que el voltaje de la entrada positiva, entonces la salida del comparador será baja, o sea que el voltaje de la salida es igual al voltaje negativo de la alimentación, cercano a 0 voltios. Estos comparadores van conectados a los pines trigger y threshold, que mencionaré más adelante su función. Y según el nivel de voltaje de estos pines se activa y desactiva el circuito integrado. También contiene un flip-flop RS, que es un circuito lógico que se utiliza para almacenar un bit de información en forma de 0 o 1. Como se muestra en la imagen, tiene 5 pines: R, S, Q invertido y uno último que está conectado al pin 4. R está conectado al comparador de umbral, mientras que el pin S está conectado al comparador de disparo. Q está conectado a la etapa de salida y Q invertido al transistor de descarga. El flip-flop se maneja de forma que cuando se envía una señal a S, set, la salida normal Q se pone a un nivel alto, permitiendo el flujo de corriente. Mientras que cuando se envía una señal a la entrada R, reset, se borra o se pone en reset la salida normal Q, o sea poniéndose a un nivel bajo y cortando el flujo de corriente. En el caso del convertido, las condiciones cambian, de forma que cuando se envía la señal a S, esta sale en un nivel bajo y cuando se envía una señal a R, sale en un nivel alto. Otro componente que tenemos es el transistor de descarga, que se utiliza para descargar el capacitor externo del temporizador cuando se activa la salida de este, permitiendo así el funcionamiento del pin 7, del cual hablaré más adelante. Por último tenemos la etapa de salida del LM555, que es la que se encarga de controlar la carga conectada a la salida del temporizador. Su propósito es actuar como un amortiguador o buffer entre el temporizador 555 y las cargas que pueden estar conectadas a su pin de salida.
Ahora explicaré los componentes externos del LM555. Como se ve en la imagen, tiene 8 pines. El pin 1, JND, corresponde al terminal negativo de la alimentación, generalmente tierra. A ella siempre se le conecta la masa o el negativo de la pila o batería que tengamos. El pin 2, Trigger, disparo, es parte del circuito donde se establece el inicio del tiempo de retardo del LM555. Este pin hará que se active o no la señal de salida del pin 3. Ahora, el pin 3, salida, out. En este se puede observar el resultado de la configuración que hayamos hecho al temporizador. Lo que obtenemos de esta salida depende de todo lo que conectemos al circuito integrado 555. El pin 4, reset, nos permite resetear el circuito como dice el nombre. Para evitar este reinicio se debe conectar este pin a alimentación. El pin 5 es control de voltaje, control o cont. Y como indica su nombre, sirve para controlar el voltaje. El pin 6, umbral, THR o trace, corresponde a la entrada del comparador interno del umbral que mencioné anteriormente, el cual se emplea para poder poner la señal de salida a un nivel bajo. El pin 7, descarga, dis o disch, permite descargar el capacitor externo al circuito integrado, tal como mencionamos con el transistor de descarga, que es el que le permite hacer su funcionamiento. Por último tenemos el pin 8, el voltaje de alimentación, VCC o VDD. Esta es la terminal positiva de la alimentación, donde se conecta el positivo de la pila o batería. Ya con esto claro del LM555, vamos a pasar a realizar nuestro temporizador variable. Estos son los componentes que vamos a usar. Una batería de 9 voltios, un potenciómetro de 100 k ohmios, un condensador de 100 microfaradios electrolítico, un diodo LED de cualquier color, 3 resistencias de 6.8 kiloohmios, 1 kiloohmio y 220 ohmios respectivamente, un pulsador, un circuito integrado LM555, cables de conexión de cobre y la protoboard donde realizaremos todo este circuito. Primero que nada, iniciaremos colocando nuestro LM555 en cualquier parte del protoboard. Y ahora comenzaremos a armar el circuito basándonos en el diagrama esquemático. Ahora defino de dónde van a ir mis cargas. El rojo es donde irán mis cargas positivas y el negro es donde están las cargas negativas. Ahora lo que haré es seguir el diagrama, comenzar a conectar la resistencia número 1, la de 6.8 kiloohmios. Esa va conectada al pin número 2 y hasta aquí lo vamos a dejar. Y ya esto lo conectamos a la fuente de voltaje positiva. Esto lo indicaré con los cables de cobre azules, que son mis cargas positivas. Listo, ahí queda. Según el diagrama, debemos seguir conectando el pulsador, pero eso lo voy a dejar de últimas. Así que ahora seguimos con la siguiente resistencia, la resistencia de 1 kiloohmio. Esa tiene conexiones con el pin 8 y con el pin 7, entonces lo vamos a conectar por acá. Y también esta la conectamos a la fuente de voltaje. Ahora
Ahora, lo que sigue es conectar el potenciómetro. Esta tiene su conexión positiva desde el pin número 7. Entonces aquí vamos a colocarlo. Y la parte negativa desde el pin número 6. Listo, ahí ya hicimos las conexiones. Y ahora colocaremos nuestro potenciómetro. El pin número 7 va conectado a el pin del centro, mientras que el que está en el número 6 se conecta al de esta esquina. Ahí hacemos la conexión y ya está puesto nuestro potenciómetro. Como nos indica el diagrama, el pin 8 tiene conexión con el pin 4, así que yo usaré dos cables para hacer esta conexión. Primero coloco este hasta acá y ahora coloco este hasta el pin 4. Y así quedan conectados. Ahora es el turno de nuestro capacitor. Este tiene conexión desde el pin 6. Así que voy a conectarlo aquí hasta acá. Y colocamos nuestro capacitor. Listo, ahí ya conectado nuestro capacitor. Ahora solo nos queda conectarlo a la fuente de voltaje negativa. Esto lo haremos así. Colocaremos esta conexión bajando. Y ahora esta última hasta la fila negativa. Cabe destacar que estas conexiones solo cubren estos primeros 6 conexiones, al igual que los de arriba. De forma que si quiero conectar estas dos, tengo que colocar un cable más. Y ahí está. Ahora ya está conectado al voltaje negativo. Lo que sigue es ya conectar nuestros componentes del pin de salida. Por lo que comenzaremos colocando nuestro diodo LED de cualquier color. Lo conectaremos aquí en el pin 3 hasta por aquí. Y por último colocamos nuestra resistencia número 3 hasta... Vamos a agarrarlo un poquito. Y hacemos la conexión de esta resistencia hasta la conexión de la fuente de voltaje negativa. Listo. Ya por último, se nos indica que el pin número 1 también se conecta a la fuente de voltaje negativa. Así que haremos esta última conexión. Ya por último conectamos el pulsador al pin 1 y al pin 2. Y desde el pin 1 se conecta a la fuente de voltaje negativa, pudiendo así ahora encender nuestro diodo LED.
Y así finaliza este proyecto de temporizador variable. Y así es como se realiza un temporizador variable con un LM555. Eso es todo, espero les haya gustado el video y gracias por ver. Adiós.